Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy especial sobre el Salmo 136, un hermoso cántico que nos recuerda por qué debemos estar eternamente agradecidos con Dios por su infinita misericordia. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces Dios ha estado presente en tu vida? Este salmo nos lo recuerda de una manera única, repitiendo en cada versículo, porque para siempre es su misericordia. No es casualidad esta repetición. Es un recordatorio constante de que el amor de Dios es eterno e inquebrantable. Piensa en tu propia historia. ¿Cuántas veces has sentido la mano de Dios guiándote? El salmista nos muestra cómo Dios no solo creó los cielos y la tierra con sabiduría, sino que también guió a su pueblo a través del desierto, les dio victoria sobre sus enemigos y les proveyó en tiempos de necesidad. La misericordia de Dios se manifiesta en cada amanecer, en cada respiro, en cada momento de paz que experimentamos. Cuando enfrentamos dificultades, Él está ahí. Cuando celebramos logros, Él está ahí. Cuando nos sentimos perdidos, su misericordia nos encuentra y nos levanta. Este salmo nos enseña que alabar a Dios no es solo un acto de adoración, sino un reconocimiento de su fidelidad constante. Cada vez que recordamos sus obras, fortalecemos nuestra fe y renovamos nuestra esperanza. ¿Y por qué es tan importante alabar a Dios por su misericordia? Porque al hacerlo, reconocemos nuestra dependencia de Él y manifestamos nuestra gratitud. La alabanza nos conecta con su presencia y nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar. La misericordia de Dios es el ancla que nos sostiene en las tormentas, el refugio en tiempos de aflicción y la luz que ilumina nuestro sendero. No importa cuán difícil sea la situación, su misericordia permanece fiel. El tesoro de David, Salmo 136. Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. No sabemos quién escribió este salmo, pero sabemos que era cantado en el templo de Salomón, 2 de Crónicas 7, 3 al 6, y que los ejércitos de Josafat lo cantaron en su victoria en el desierto de Tecoa. Charles Spurgeon. Salmo en conjunto. Cuando, en tiempo del emperador Constancio, San Atanasio fue atacado de noche en su iglesia de Alejandría por Sirianos y sus tropas, y muchos fueron heridos y asesinados, el obispo de Alejandría estaba sentado en un sitial y ordenó al diácono que empezara este salmo,
Y el pueblo contestó alternando, porque su misericordia es para siempre. Christopher Gursky. Versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Damos gracias a nuestros padres. Demos gracias a nuestro Padre Celestial. Estamos agradecidos a nuestros benefactores. Demos gracias al dador de todo bien. Charles Spurgeon. Porque para siempre es su misericordia. Esto se repite 4 veces en el Salmo 118, 1 al 4. Esta frase es el asombro de Moisés, la suma de la revelación y la esperanza del hombre. James G. Murphy. Hay muchas cosas buenas en la palabra de Dios, pero el nombre de misericordia es la palabra más dulce de todas las escrituras y hace que David la repita 26 veces en este salmo. Henry Smith. La misericordia es agradable a Dios. No le cuesta mucho tener misericordia, es su deleite. Nunca nos cansamos nosotros de recibirla, por tanto, Él no puede cansarse de darla, porque es mayor bendición el dar que el recibir. Así también Dios tiene más contento en una cosa que en la otra. Robert Harris. La bondad de Dios es una fuente, nunca se seca, así como la gracia es desde el comienzo del mundo. Salmo 25:6. También persiste hasta el fin del mundo, una generación tras otra. La salvación no es algo temporal, la gracia no va unida a estaciones. Noé tuvo parte en esta salvación lo mismo que Abel, Moisés igual que Jacob, Jeremías igual que David, Pablo igual que Simeón. Los propósitos de gracia de Dios no los ahogó el diluvio, el humo de Sinaí no los sofocó, la cautividad no los terminó, el fin del mundo según Pablo no los determina, porque Cristo, por quien la tenemos, fue inmolado desde el principio. San Juan nos lo dice. Cristo fue antes que Adán, él mismo lo dice. Y Clemente de Alejandría hace injusticia a Marción, aunque éste fuera un hereje, al acusarle de defender que Cristo salvó a aquellos que habían creído en él antes de su encarnación. La sangre de los criminales bajo la ley era un tipo de Cristo, y las cicatrices de sus heridas se ven todavía y siempre hasta que Él venga para juicio. El apóstol dice, Él es en, y odi, y semper idem. Cristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Richard Clark. Versículo 1 y 3. Alabad, dad gracias. ¿Cómo? Dad gracias a Dios por todo, suceda lo que suceda, por negras que sean las nubes. Sí, da gracias a Dios por todo, porque te guía fielmente de la mano, hasta tu patria bendita. ¿Cómo? Dar gracias por esta senda solitaria que me ha dado, por un camino que cada día parece alejarse del cielo. Sí, da gracias a Dios porque te guía de la mano hasta tu patria bendita. Te resguarda de todo daño con su escudo. Si la ruta es empinada, te sostiene con su brazo y te preserva seguro, aunque tú no lo entiendas, hasta que llegues a tu patria. Qué bendición será que Él, que conoce lo que es bueno para ti, te proteja en el camino del mal, mientras vas avanzando por Él. Confía pues en Él y no dejes su mano, mientras te guía hacia tu patria. El tesoro cristiano. Versículo 2. Alabad al Dios de los dioses. Si el pagano da culto a sus dioses con celo, ¿cuánto más debemos nosotros dárselo al Dios de dioses, el único Dios verdadero y real? Algunas personas necias han deducido de este versículo la idea de que los israelitas creían en la existencia de muchos dioses y al mismo tiempo que Jehová era el principal de ellos, pero esto es una inferencia absurda, puesto que los dioses que tienen a Dios por encima de ellos no es posible que sean dioses a su vez, porque para siempre es su misericordia. Imaginémonos a la deidad suprema sin misericordia para siempre. Sería más bien una fuente de terror que una fuente de agradecimiento como es ahora. Charles Spurgeon. Versículo 4. Al único que hace grandes maravillas. ¿Qué han hecho los dioses de los paganos? Si la cuestión ha de resolverse por sus hechos, Jehová es verdaderamente único. Es en extremo maravilloso que los hombres adoren dioses que no pueden hacer nada y olviden al Señor, que es el único que hace grandes maravillas. Charles Spurgeon. ¿Es el único que hace grandes maravillas? Esto significa que Él las hace por sí mismo, sin ayuda, sin colaboración de sus criaturas. Como el Nilo desde Nubia al Mediterráneo se desliza en una longitud de 1300 millas en solitaria grandeza, sin recibir ni un afluente, en tanto que Él dispensa fertilidad y abundancia por donde pasa, así también solo nuestro Dios hace maravillas. Deuteronomio 32:12, Salmo 72:18, etc. No necesita ayuda, por sí solo Él hace la obra y todas sus obras son dignas de Dios.
Así pues, no tenemos necesidad de otro, somos independientes de todos los demás, todas nuestras fuentes se hallan en él. Andrew A. Bonar. Los cristianos no deberían avergonzarse de los misterios y milagros de su religión. Algunas veces en los últimos años se ha manifestado una disposición a retraerse de la defensa de lo sobrenatural en la religión. Esto es un gran error. Si se renuncia a los milagros en la verdadera religión, no queda nada que tenga poder suficiente para conmover al corazón para adorar, y sin adoración no hay piedad. W. M. Plummer. Cuanto más vivo, oh Dios mío, más me asombro de las obras de tus manos. Veo a un artífice tan admirable en la más pequeña y humilde de todas tus criaturas, que cada día me asombra más la observación. No necesito mirar hasta el cielo para hallar material de qué maravillarme, aunque lo hay allí infinitamente glorioso. Me basta ver una araña en mi ventana, o una abeja en el jardín, o un gusano a mis pies. Cada uno de ellos me abruma con un sentimiento de asombro. Con todo, no puedo ver más que su exterior. Su interior, que es la sede de su ser y actividades, no puedo penetrarlo. Cuanto menos puedo comprender, Señor, más me asombro, y cuanto menos quedo satisfecho en lo que entiendo, más me maravillo de tus obras. Déjame pues adorarte más a ti por tu omnipotencia, que las has hecho todas. Joseph Hall. Versículo 5. Al que hizo los cielos con maestría. Hallamos que Dios ha formado los cielos con sabiduría para declarar su gloria y mostrar la obra de sus manos. No hay quien sostenga con su mano los planetas en sus órbitas, pues se mueven libremente en el espacio sin cambiarlas, sin ser perturbados por nada en sus majestuosos círculos. Todo el sistema forma una gran pieza complicada de maquinaria celestial, círculo dentro de círculo, rueda dentro de rueda, revoluciones tan rápidas que se completan en unas horas, movimientos tan lentos que para contar su periodo se necesitan millones de años. Las órbitas del cielo. Versículo 6. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Son pocos los que piensan en la sabiduría y poder divinos que realizaron todo esto. No obstante, si un continente se ha levantado o caído una pulgada dentro del recuerdo histórico, el hecho es registrado en los intercambios de las sociedades científicas y discutido en las reuniones de los filósofos. Charles Spurgeon. Versículo 7. Al que hizo las grandes lumbreras. El salmista está haciendo un cántico para la gente común, no para los sabios. Así canta el sol y la luna que aparecen ante nosotros como las grandes lumbreras. Charles Spurgeon. Versículo 8. Porque para siempre es su misericordia. Día tras día proclaman la misericordia del Señor. Cada rayo de sol es una misericordia, porque cae sobre pecadores que no los merecen y que sin ellos tendrían una tierra sumida en las tinieblas más hoscas, y la tierra sería un infierno. Charles Spurgeon. Versículo 9. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Así que en todas las edades la luna ha sido considerada por toda clase de hombres con sentimientos de gozo y admiración. Homero. Gozamos de todas las ventajas que nos ofrecen los astros, como si hubieran sido creados solamente para el uso de nuestro mundo, en tanto que al mismo tiempo sirven a la diversificación del cielo nocturno de otros planetas y para difundir su luz e influencia sobre millares de otros mundos con los cuales están relacionados más directamente, de modo que en este aspecto, así como en todos los demás, el Todopoderoso produce los efectos más sublimes y diversificados por los medios más simples y económicos, y hace que cada una de las partes del universo esté subordinada a las otras y al bien del conjunto. Thomas Dick. Cuando Napoleón cruzó el Mediterráneo en su expedición a Egipto, llevó consigo a una compañía de sabios que prestaron grandes servicios en muchas maneras. Entre ellos, sin embargo, como podía esperarse en aquella época, había no pocos de la escuela de Diderot y de Voltaire. Napoleón, por su propia instrucción y diversión a bordo, animaba las discusiones entre ellos, y en una ocasión ellos emprendieron la tarea de mostrar por medio de lógica y metafísica infalibles que no hay Dios. Bonaparte, que aborrecía a todos los ideólogos, razonadores abstractos y demostradores lógicos, no importaba qué trataran de demostrar. No intentó discutir con ellos, pero yendo a cubierta y señalando las estrellas en el cielo de la noche, les replicó a modo de contraargumento: muy bien, señores, ¿quién las hizo? George Wilson. Porque su misericordia es para siempre. Los guías e iluminadores nocturnos de los hombres, en tierra y mar, no son para un periodo determinado, sino que son para siempre. Brillaron sobre Adán y brillan sobre nosotros. Así pues, son una garantía de la gracia sin fin hacia los hombres. Charles Spurgeon.
Versículo 12. Porque su misericordia es para siempre. Si con una plaga no les deja partir, entonces habrá 10, pero acabarán siendo libres a la hora designada. Ni un israelita quedará bajo el poder de Faraón. Dios va a usar no solo su mano, sino su brazo. Su poder extraordinario será puesto en acción y su propósito de misericordia no fallará. Charles Spurgeon. Versículo 13. Al que dividió el mar rojo en dos partes. Él abrió un camino sobre el fondo del mar, haciendo que se dividieran las aguas a uno y otro lado. Los hombres niegan los milagros, pero si admitimos que hay un Dios es fácil creer en los milagros. Como me sería necesario ser un ateo para poder negar lógicamente los milagros, prefiero la dificultad mucho menor de creer en el poder infinito de Dios. Él hace que las aguas del mar permanezcan en su sitio y Él puede también hacer que se separen. Él puede hacer precisamente lo que quiere y hará lo que sea necesario para la liberación de su pueblo. Charles Spurgeon. Versículo 14. Porque su misericordia es para siempre. La misericordia abrió la ruta, la misericordia alentó a la hueste de Israel, la misericordia les hizo descender y la misericordia los hizo subir al otro lado. La misericordia llega hasta el fondo del mar, la misericordia puede llegar a esto. No hay fin a la misma, no hay obstáculo en su camino, no hay peligro para los creyentes cuando Jehová está alrededor y dice adelante. Sea este nuestro santo y seña como fue el de Israel, porque la misericordia nos rodea por todas partes. A través del fuego o a través del mar, su misericordia nos ha de guardar. Charles Spurgeon. Versículo 15. Porque su misericordia es para siempre. El pecado es pura autocondenación. El pecador se hunde porque decide hacerlo, y si descubre un día que ya es demasiado tarde para poder regresar, ¿no ha de recaer su sangre sobre su propia cabeza? El que es impenitente, por terrible que sea su destino, no es un testigo en contra de la misericordia, sino que ésta aumenta su miseria, porque persistió desafiando la misericordia y no quiso ceder a aquel cuya misericordia es para siempre. Charles Spurgeon. Versículo 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Los tratos de Dios son misteriosos, pero han de ser rectos, simplemente porque son suyos. ¿Qué multitud de misericordias hay comprendidas en el hecho de conducir una multitud tan inmensa por una región en la que no hay provisiones ni para un solo caminante? Charles Spurgeon. Versículo 18 al 20. La persona irreligiosa en nuestros tiempos puede aprender de esto a vigilar en qué forma cometen injusticia contra los fieles. Dios es sabio en el corazón y poderoso en fuerza. Job 9:4. ¿Quién hay que haya intentado oponerse con furor contra su pueblo y haya prosperado? Por amor a ellos destruyó a reyes grandes y poderosos. A Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Él puede arrancar las ruedas de tu carro, derribarte, hacer que tu corazón desfallezca de temor y en un momento demandarte el alma. Mejor sería que te colgaran del cuello una piedra de molino y te echaran al mar, que no que escandalizaras al más pequeño de estos fieles, pues Dios los ama con ternura, como a la niña de su ojo. John Barlow. Versículo 20. Y a Og, rey de Basán. Este era de la raza de gigantes, pero fue derrotado como un pigmeo cuando entró en la lucha con el Dios de Israel. El pueblo de Israel fue llamado a combatir contra él, pero fue Dios quien ganó la victoria. Charles Spurgeon. Versículo 20. Cuando Og, rey de Basán, entró en el campo de batalla, era un gigante, un enemigo terrible, pero él también cayó, y la misericordia que dio cuenta de enemigos tan grandes y fuertes uno tras otro permanece para siempre. Cuando el anticristo apreste sus huestes en los últimos días para atacar a la iglesia, uno tras otro, los grandes, los famosos, los poderosos, los nobles, los gigantescos, todos perecerán, porque para siempre es su misericordia. Andrew A. Bonar. Versículo 23. En nuestro abatimiento se acordó de nosotros. El hecho de que el Señor piense en nosotros ya es un acto de misericordia. Nuestro estado era lamentable, éramos mendigos en plena miseria. Nuestra condición era de abatimiento, enfermedad, pobreza pecaminosa, sin amor, sin fe, sin ninguna otra gracia. Y con todo, el Señor no nos había olvidado, no nos había sacado de su mente como algo muerto, sino que nos recordaba todavía con ternura. Nosotros pensábamos que éramos demasiado insignificantes y sin valor para que Él nos recordara, pero nos recordaba. Charles Spurgeon. La palabra recordar está llena de significado. Es pensar en otro, en oposición a olvidar, pero el hecho de que otro nos tenga en su memoria no significa que haya de resultar ningún beneficio para nosotros.
pero no podemos estar en la memoria de Dios sin que ello sea un beneficio para nosotros. Porque su misericordia es para siempre. No hay razón alguna para que nos sea dado algo de gracia, sino la gracia misma. No hay razón para recibir misericordia, sino la misma misericordia. Se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia. Ralph Benning. Versículo 24. Y nos rescató de nuestros enemigos. El pecado es nuestro enemigo, y somos redimidos del mismo por la sangre expiatoria. Satanás es nuestro enemigo y somos rescatados del mismo por el poder del Redentor. El mundo es nuestro enemigo y somos rescatados del mundo por el Espíritu Santo. Somos rescatados, gocemos de nuestra libertad. Cristo ha obrado nuestra redención. Alabemos su nombre. Charles Spurgeon. Si el final de una misericordia no fuera el comienzo de otra, estaríamos perdidos. Philip Henry. Versículo 25. El que da alimento a todo ser viviente. Se dice de Edward Taylor, conocido más bien como Padre Taylor, el marinero predicador de Boston, que sus oraciones eran más bien expresiones de una mente oriental, abundante en imágenes, que de hijo de nuestros climas fríos occidentales. El domingo antes de partir para Europa, estaba rogando al Señor que cuidara bien de su iglesia durante su ausencia. De repente se paró y exclamó: ¿qué he hecho? ¿Desconfiar de la providencia del cielo? Dios, que da a una ballena toneladas de arenques para desayunar, ¿no va a cuidar a mis hijos? Y prosiguió, terminando su oración en un tono de mayor confianza. Charles Spurgeon. Te invito a que hoy te unas a este canto de alabanza. Reconoce la misericordia de Dios en tu vida y comparte tu testimonio con otros, porque su amor es eterno y su fidelidad perdura para siempre. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más reflexiones como esta. Juntos podemos inspirar a otros a reconocer y alabar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hasta la próxima.